senda feminista todavía con muchos defectos, puesto que cuando hemos usado la herramienta de autoevaluación de MAP, muchas de vosotras conocéis, hemos salido así, bueno, regular libradas, pero creo que estamos en el camino. Voy a pasar la palabra primero a Elvira Rirola, nuestra vicepresidenta, y después a Margarita Díez Purúa, comisaria del Aguacero, que nos van a presentar con más gracia que yo lo que va a suceder esta tarde. Gracias, Sofía. También decir que Sofía es vicepresidenta del museo dentro de la asociación. Bueno, esta actividad se realiza gracias al Ayuntamiento de Madrid, al que desde aquí pues, le agradecemos su aporte económico, sin el cual no sería posible haber desarrollado esta actividad que nace como un concurso, ¿no? Se convocó hace unos meses, se recibió más de casi 50 solicitudes, propuestas, de las cuales pues, se han escogido unas cuantas que se van a desarrollar en estos días. Ahora Margarita Díez Purúa, que es la comisaria de esta actividad, pues os contará en qué otras citas podéis visitar y disfrutar de estas performances. Simplemente y muy rápidamente os pongo en contexto del título. ¿Por qué se llama Aguacero? Bueno, el año pasado, también por el Día de los Museos, surgió una iniciativa por la cual a todos los museos que pertenecen a la Red de Museos por la Igualdad y que habían rellenado esta herramienta de autodiagnóstico que comentaba Sofía, que es una herramienta para determinar hasta qué punto los museos están aplicando políticas de género, a todos estos museos les regalamos una gota, una plaquita con forma de gota, para que la pusieran en la puerta y pues así evidenciar el trabajo que están haciendo los museos para ser cada día más inclusivos con las mujeres. Y de ahí, de esas gotas, pues bueno, gota a gota, ¿qué ocurre? Pues que llega el aguacero. Y entonces le voy a pasar la palabra a Margarita para que os cuente un poquito más profundamente en qué consiste esta actividad. Bueno, de nuevo, gracias a Sofía como directora de este museo y más que ha organizado este evento, ¿no? Esta actividad. Bien, como Elvira ha comentado, un aguacero que es un cúmulo de gotas, es decir, a ver si ya hay un aguacero en el sistema del arte y conseguimos la igualdad y la paridad que está regulada por ley pero que no se cumple por desgracia. Bueno, pues esta es una de las muchas actividades que intentan visibilizar los trabajos de las mujeres artistas y que están enfocadas desde ópticas de género o feminista. Como bien ha dicho Elvira, se presentaron 45 propuestas, de las cuales el jurado hemos seleccionado a 6 y además cada una de las performances se van a realizar en 6 espacios de Madrid. 3 museos como este, hoy con la artista Ana Beltrán, artista que nos viene de la Comunidad Valenciana y que va a presentar su performance No más Penélopes, que tiene que ver con la paciencia de la Penélope, ¿verdad? La leyenda de Penélope esperando a su amado durante años y años, casi hasta la vejez, tejiendo, ¿no? Entonces, No más Penélope justamente es una reacción contra ese mito de la paciencia femenina, la espera, ¿no? Continua del amor o del amado, ¿no? Y ella va a realizar aquí una danza con esta tela negra, una tela negra de la que al principio estará atrapada, pero que poco a poco se va a liberar de ella, hasta que se libera completamente del tejido, ¿no? Que es una metáfora de lo que sería la espera continua, la mujer tejiendo, ¿no? Esto es hoy esta performance de Ana Beltrán. A la vez escucharemos un sonido con superposición de distintos datos, de distintas historias, ¿no? A la vez que ella se libera de la tela. Y mañana en el Museo de Antropología, es un programa que durará hasta el domingo. Mañana en el Museo de Antropología a las 6:30, Estíbaliz Sadaba, que anda por aquí, esta artista que tengo aquí, va a realizar una performance de Garbage Girl que tiene que ver con el papel de supeditación de las mujeres en el sistema artístico, ¿no? Como podéis ver, mañana a las 6:30 en una de las salas del Museo de Antropología que está ahí enfrente de Atocha. Y a las 8 de la tarde, en un espacio independiente, La Latina, Nadie, Nunca, Nada, No, se llama el espacio, en la calle Arganzuela número 9, pues Rosela Matamoros, una artista que nos ha venido desde Costa Rica, para hablarnos en su performance de los feminicidios.
eso mañana viernes. Y pasado mañana el programa lo tenéis por aquí, y en Ara, que veis ahí fuera, también está el programa completo. El sábado por la mañana, a las 12, en un centro de Carabanchel, la artista Violeta Andreu, que la tenemos aquí, realizará una performance que se llama Alta Visibilidad sobre la visibilidad, la necesidad de visibilidad de las mujeres artistas, en un espacio que también está programado y lo veis en el anuncio que tenemos ahí en la puerta. Por la tarde, el sábado, también en otro espacio del distrito de Usera, habrá una performance de dos artistas que vienen de Huelva, del sur, y que se llaman, son como muy radicales en sus planteamientos, pero utilizan también el humor sarcástico, el humor corrosivo, se llaman Las Brutas del Arte, y vienen, y se llaman De Tripas Tiburón, y vienen a hacer una parodia crítica entre la competitividad de la sociedad contemporánea, la agresividad, incluso masculina, y las tripas, ¿no? Lo que son las sensaciones, las emociones, las tripas. Y después, en la última, será el domingo a las 12 de la mañana, en el Museo La Neomudéjar, cerca de Atocha, calle Antonio de Nebrija, donde Asunción Requena, que viene de Navarra, realizará una performance que viene a rememorar a mujeres artistas de la Bauhaus que fueron relegadas o supeditadas a un papel secundario en relación con los hombres. Este es el programa que os invitamos a venir a participar como público, e incluso en alguna performance se puede participar de alguna forma, y que os invitamos a que vengáis, ¿no? Cuyo programa, como os digo, tenéis ahí fuera. Muchas gracias por venir y ya vamos a empezar con la performance. Telemco a su madre. Madre mía, venga de un lado
las labores básicas del telar y de las minas. El relato estará retirado de los autores. Y sobre todo, si una mujer habla y respetuosamente de la mujer, esa mujer se debe aplastar la boca con un ladrillo cocido, una cojina, ley de suelo. Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio. Las mujeres tienen que saber de lugar no la mujer. 5. Parecen hombres, hombres y hombres, pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir al espejo. Aborrezco a la mujer sabia, que no vive bajo mi techo, la que se hace más que ella, y más de lo que le conviene. Los fundamentos de la casa son la mujer y el hombre, educar para que las más de la pared. La esposa no debe tener sentimientos propios, sino que debe acompañar al marido en los estados de ánimo del exterior, ya sean serios, ya alegres, pensativos o dolorosos. Os aseguro que alguien se acordará de vosotras en el futuro. Saco de Esos hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot, gritando. Que las mujeres guarden silencio en las reuniones. No les está pues permitido hablar, sino que deben mostrarse recatadas, como manda la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable de la historia o la integridad de los seres humanos de sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas. Por la misma razón, las mujeres tienen o deben tener muy poca libertad. Están dispuestas a concederse demasiada indulgencia en lo que se les permite. Aficionadas. Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Si la mujer es una burra tozuda, sin usar libre en el corazón del hombre. La educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agrados, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos a los humanos, hacer estrategias fáciles de resolver en proporción de ello se deben al carácter insólito de las mujeres. Puedes imponer un silencio, pero no puedes evitar que piense. George Sand. Hasta que no se eduque a las mujeres de modo más racional, el progreso de la vida se llevará y el señalamiento de mujer recibirán frenos continuos. Reivindicación de los derechos de la mujer. Wollstonecraft. Por lo menos, no le privabas ese derecho. Dime, ¿qué te ha dado imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Mujer, despierta. El arrebato de la razón se hace oír en todo lo diverso. Reconoce tus derechos. Siempre he creído que la voluntad de las mujeres es todavía más efímera que su hermosura. La mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. San Juan Crisóstomo. Prefiero una libertad peligrosa con una servidumbre tranquila. María Zambrano. Inferioridad es fuente del valor peculiar que la mujer posee respecto al hombre. Porque gracias a ella, la mujer nos hace felices. Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de inteligencia ni a los grandes trabajos de El fuerte de la mujer no es saber sino sentir, saber que las cosas están en condiciones y circunstancias. Y esto es obra de una mujer. Que no corresponde del todo con su naturaleza femenina, sino que es perjudicial. En marzo de 1857 se llevó a cabo la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York. Parkhurst, primer país del mundo en conseguir el voto para las mujeres, fue Nueva Zelanda en 1893. A partir de ahí, 1906, varios países europeos, Canadá y Azerbaiyán, consiguen el voto para la mujer. En Estados Unidos se consigue en 1920. Clara Meyer, Ruth Atkinson, Samuel Strauss, Signe Bernie, Popelin, Ethel Smith, Leonie de Waha, Leolinda de Figueredo, Julia Marinova, Laura Borden. 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Se decide en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Fue propuesto por Clara Zetkin. Voz a la mujer. En
1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye la igualdad entre hombres y mujeres. En 2019, la profesión con una brecha salarial más acusada en España es el mundo profesional. Hombres cobran 187 veces más que mujeres. En 1961 hay acuerdos en vigor para eliminar la discriminación de la mujer de Naciones Unidas. En 1962 se creó un campamento de mujeres pacifistas en Gales para bloquear una base militar. En el año 2021, el porcentaje de mujeres en el conjunto de consejos de se convocaron 70.000 mujeres que formaron una cadena humana de 23 kilómetros. Ha sido del 30%. En otros lugares de Europa se formaron campamentos 3 puntos superior al del año anterior. La marcha de las mujeres a Versalles, y que ha hecho un largo recorrido desde el 11 a la siguiente inicial de los astronautas de octubre, pero que todavía no es mujeres en la presidencia de las empresas del IBEX 35 son menos del 6%. Y como representantes, menos del 1%. En 1993 se reconoce la violación. En 2007, en España se aprueba la ley de igualdad. En el 2000, Naciones Unidas contempla la necesidad especial de las mujeres y las niñas durante y después de conflictos armados. Además de rabia, también tengo esperanza, porque creo firmemente en la capacidad humana para reformularse para mejor, si me mandan no sé. En el año 2021, el porcentaje de mujeres que ocupaban los órganos superiores y altos cargos de la Administración General del Estado ascendió ligeramente desde el año anterior hasta un 43,7%. En las secretarías de Estado, el porcentaje ha disminuido respecto al año anterior, quedando por debajo del 40%, con un 34,6%. Es orden natural entre los humanos que las mujeres hacen que os sea posible el momento en que nuestra mujer es la razón más débil se supone a la más fuerte. Las mujeres nunca tienen... Incluso si solo soy una mujer más, poniendo un ladrillo en la exploración de un nuevo mundo más humano, es suficiente para hacer que me levante con ilusión de mi cama cada mañana, para afrontar el reto de romper con el silencio histórico que ha mantenido a las mujeres cautivas tanto solo en lugar de una mujer Chicago que marca su nivel de civismo. Solo el 17% están en posiciones que reportan directamente al director general. Y solo hay durante la mayoría de la historia anónimo como reconoció Virginia Woolf en España. Siempre hay algo para lo que estaba un estudio en el que han participado 45 empresas que emplean a más de 300.000 personas. Las mujeres colombianas firman el manifiesto el derecho de la mujer indígena en Colombia. La historia de la mujer es la herramienta primordial para la emancipación de las mujeres. Nosotras mismas por la recuperación de nuestros derechos. Gerda Lerner. Muchas mujeres, El saber de las antepasadas de nuestras madres les era ajeno a sus compañeros que salían a menudo de caza o a la guerra o se consagraban a las actividades que exigían fuerzas musculares particulares. No tenían tiempo simplemente para dedicarse a la reflexión o a la observación atenta. Y partía Cristina Alexandra Kollontai, Luisa de Medrano. En la Marcha de la Esperanza, María Martínez de 2016, cerca de 4.000 mujeres de novia que empiezan caminando, cantando y llorando desde el norte de Israel hasta Jerusalén, uniendo distintas religiones, cada una según su tradición. Loca por llegar a ser 15.000 mujeres marchando, loca por hacerme mil pedazos en medio de tus brazos, sin ponerte condiciones. Es una mujer y todas son veneno, llenas de enemigos femeninos. ¿Quiénes son los enemigos? No lo sé, son malas. ¡Caigo como despiertas! ¡Déjame en pie! Se me deja de la esperanza que se vive de mucho. Se llama José Barrero Gimnasio. La palabra surgió en Francia durante el siglo XIX. El primero que la utilizó para burlarse de ella fue el escritor francés Alexandre Dumas en 1872, en el libro El hombre mujer. Dice, las feministas, perdón por el neologismo, dicen, todo lo malo viene del hecho de que no se quiera saber que la mujer es igual al varón. Margaret Mead. Mercedes Coma Posada. Bueno, prefiero la C muerta. Amparo Pocholo. María Zambrano. Tu cabeza pequeña,
cuando sabrás dónde estoy. Mejor que Federico cojamos Monseiro, vida, Evelyn Reed, que escondas tu cabeza en la Simone arena de pequeña. Beauvoir, Si te atrago cuando te François ese es el Dubon. final. Pequeña chica. Tuya, toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya, toda, Betty Friedan. que mi vida corra feliz. Mary Daly, Adrienne Brits, Marilyn French, Don Luis, ¿cuántos días empleáis en cada mujer que amas? Don Juan, Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas. George Baselitz afirma en The Guardian en 2015 que las mujeres no son buenas pintoras. Dijo, las mujeres no mientan muy bien, no han hecho. En una cápula no miente, toda gente de que nos quiere. Shulamit Firestein, Andrea Dworkin, Nancy Fraser, Mary Nash, En llanto o en riso. Sedif Freis, Amelia Valcárcel, Alicia Puleo, Bandana No te Silva, olvides que tan solo Yeye la Berre, belleza es más que su Mamá opinión. Nada Los Gosa. hombres no te buscan si les hablas. Abrir un poco los ojos. Admirada Ruscas, prefiero morir mañana que vivir 100 años. Fátima Mernissi, Juliette Mitchell, son hechiceras que nos encantan para hacernos sufrir, sedosas para ahogarnos, coquetas que seducen para desplomarnos, coquetas que brillan para quitarnos la luz. Son rosas espinosas, son zorras graciosas, son osas benévolas. Las mujeres representan alrededor del 20% del total de los artistas que aparecieron en la lista de las 100 mayores actuaciones de Billboard desde el año 2020. es lograr que la enseñanza primaria sea universal. Aunque las Davis, Celia Moros, siguen siendo menores Alice Walker, las niñas que los niños, los datos han mejorado mucho en los Nawal últimos años. Isa Daoudi, Se ha conseguido Kate Miller, que Gloria el nivel de Estefan, alfabetización Julia sea Brown, un 9% para hombres y el María 80% para María mujeres. Incluso en los países Sí, sí, desarrollados, mujeres y hombres Igual, tienen unas tasas de alfabetización del 9% en igualdad. Claire de Mar, Suchornik, los países menos los desarrollados van a una usar más cantidad de especies en espejos en los que se ve la firmeza de poder de su la pareja. diferencia que dábamos a las niñas un 10% Elizabeth para Cadista, un 7% de menores y de edad de cursar Susan primaria sin Anton, escolarizar. Concepción Arenal, Millicent Fausen, Dolores Aleu Guirriera, Las Valles de Mayo, Catherine Switzer, Concepción Arenal, María Pardo Bozán, Maruja Mayo, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Teresa Clara Mur, Carmen Carr, Paloma Domingo, Margarita Salas, María Zambrano, Federica Monse, Liza, Historia Incuestionable, Carmen de Burgos. En lo que respecta a la filosofía, el feminismo asume esa renovación de las mujeres a la autoconciencia de la especie. Yo cambiaré mi propio destino. Esta incorporación no implica solo que las mujeres sean de las mujeres en Estados Unidos, en muchas más cosas, sobre todo en devolver al hombre y a las mujeres a su tamaño reales. no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando. Who needs their own destiny? Baby, like that, you know, Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder joderte. No le vale compartirme el pecho y gritarte. ¿No puedes ver que me perteneces? ¿Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das? Cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas. falta el respeto. La parte central del fútbol estaré vigilando. Sí, Ay, tu guachimanda. Me darías el derecho su cantidad, a medir tu sensatez. Una mujer. 2014 es fenomenal y la morena tampoco está mal. 3 hombres y la noche. El porcentaje de mujeres graduadas en la educación superior en España Eso, muy bien, ya es de un 54,8%.
96% de las mujeres en el mundo no tiene trabajo remunerado por dedicarse al cuidado de los hijos y de la familia frente al 6% de los hombres en 2018. Datos de Estados Unidos, excepto en Alemania y el 8M. Estos datos se mantienen durante Quien no se mueve no siente sus cadenas. Podemos decir que la amistad entre mujeres, esa red de apoyo que vas creando con los años, es una de las cosas grandes y necesarias de la vida. Ana de Miguel. La tasa de empleo, según INE, en mayo de 2021, tenemos unos indicadores del 71%. España 2022 para los varones y del 60% 49 para las mujeres. El salario más frecuente de la mujer 49 asesinatos al por varón mujer. es del 70%. Aunque los datos han mejorado bastante desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar. En cuanto a delincuencia, tenemos un 19,5%. El 67% de mujeres acceden al primer nivel de la Administración de Justicia desde hace unas cuantas oposiciones de acceso. Son los juzgados de primera instancia. Se hace un El estudio Tribunal Supremo tiene de la un 18,8% de mujeres. Para mejor juzgar el argumento sobre los retos que abordan las mujeres en la industria de la no la simplificación, sino que El enfoque de estos datos es por hay lugar según las aristas de representación para universalizar de los géneros sexuales, que abarcan desde el 42% de mujeres en el pop, el feminismo pasando y por por la eso las alternativa, 15% de mujeres, no cuestionan las el necesidades jazz, individuales de la 14%, mujer, el hip hop, sino el las 7%, razones que las o la obligan electrónica, el 4%. Datos de 2007. Del catálogo de las galerías de arte en España. Datos de 2020. Gracias, Ana Beltrán. Os esperamos mañana que continúe el ciclo. Gracias por venir.